Bienvenidos a este tiempo de meditación en la palabra de Dios y de oración. Tengo la idea de que la mayoría estamos pensando que falta poco tiempo para que termine esta cuarentena obligatoria en las casas. Y esto es por lo que estamos conociendo de lo que ocurre en otros países. Y ante esa posibilidad, me imagino algunos ya estamos pensando lo que vamos a hacer cuando esto haya terminado, mientras que otros aún no tienen seguridad de lo que van a hacer. En este mismo orden de ideas, mis hermanos, me pregunto, ¿qué pasará con la vivencia de la fe en Cristo Jesús en nuestra iglesia? En el capítulo 21 del Evangelio de Jesús según Juan, se nos presenta un evento en la vida de los discípulos que nos ilustra lo que les ocurrió a ellos cuando volvieron de Jerusalén a Galilea. Este evento toma lugar en el lago de Tiberias, también conocido como el lago de Galilea. Recordemos que en Jerusalén habían vivido una serie de eventos que marcaron la historia y que marcaron sus vidas. La entrada triunfal de Jesús, la expectativa de un nuevo reino, la traición de uno de sus amigos íntimos, la negación de Pedro respecto a Jesús, la crucifixión injusta, la resurrección y las apariciones del Señor resucitado. Pasadas estas cosas, dice el pasaje que nos ocupa, ahora de regreso a Galilea, dejando atrás Jerusalén, parecía que todo volvía a su normalidad, a la vida cotidiana. Pero, ¿todo sería como antes? Los versículos 1 a 3 dice que después de los últimos eventos ocurridos en Jerusalén, pasados varios días, ellos volvieron a Galilea y se encontraban juntos 7 de los discípulos: Pedro, Tomás el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los 2 hijos de Zebedeo y los otros 2 discípulos. Esa noche, Pedro les dice: voy a pescar. Entonces los demás le dijeron: nosotros también iremos a pescar contigo. Mucho se ha dicho respecto a que estos discípulos, después de habérseles manifestado Cristo Jesús resucitado, fueran a pescar esa noche cuando habían vuelto a Galilea. ¿Qué pasaba en su interior? ¿Cómo se sentían ahora sin la presencia física de Jesús? ¿Qué pensaban? Es comprensible que se sintieran confundidos, inseguros del futuro. ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar esta nueva realidad? También hemos de considerar que ellos tenían la necesidad de comer, una familia que mantener. Y en el caso particular de Pedro, además de inseguro y confundido, se sentía frustrado por haber negado 3 veces a su Señor. Pero la vida continúa y había que ganarse la vida y mantener a la familia. Aquella era una noche oscura, con un sentido de oscuridad también para sus vidas, como lo puede ser este tiempo para las nuestras. Esta cuarentena ha marcado la historia, también la vida a la que estábamos habituados y a nuestra propia vivencia de la fe en Cristo. Mi pregunta es, ¿cómo esperas vivir tu fe en Cristo cuando ya no haya cuarentena obligatoria?
y haya terminado esta emergencia de salud. Seguir igualito que antes sería triste y lamentable. Este es tiempo de reflexión respecto a la vivencia de mi fe. Por supuesto que volverás a tu trabajo o a buscar uno nuevo. Pero, ¿lo harás en tus fuerzas? ¿O lo harás con una fe fortalecida por la presencia de Jesús resucitado, victorioso? Este día me compartieron un versículo que es lo que justamente necesitamos aplicar a nuestras vidas. Y dice el salmista: yo estoy seguro, Señor, que he de ver tu bondad en esta tierra de los vivientes. Espera en el Señor. Infunde a tu corazón ánimo y aliento. Sí, espera en el Señor. Salmos 27. Como decíamos, aquella noche los discípulos, con el liderazgo de Pedro, entran al lago a pescar. Lo que habían hecho siempre. Lo que mejor podían hacer por sus largos años de experiencia. Pero el versículo 3 del capítulo 21 de Juan dice expresamente que, a pesar de que pasaron toda la noche tirando las redes, ninguno pescó nada. Interesante que toda la experiencia que ellos pudieran haber tenido, esa noche no les sirvió de nada. Pero Cristo es conocedor de lo que sus discípulos están pasando. Así que en el momento justo, en el tiempo de Dios, en su tiempo, cuando la noche estaba por terminar, dice la palabra, los discípulos experimentan un nuevo amanecer. Jesús estaba en la playa. Se hizo presente. Aunque ellos no lo reconocieron, dice el texto. Jesús les grita preguntándoles: hijitos, ¿pescaron algo de comer? Ellos dijeron: no. Entonces Él les dijo: tiren la red por el lado derecho del bote y pescarán. Entonces lo hicieron como Él les dijo, y ya no podían sacar la red por la gran cantidad de peces. Al igual que los discípulos, ¿cuántas noches hemos pasado sin obtener los resultados que buscamos, llegando hasta sentirnos frustrados? Solo la presencia de Cristo produce en nosotros un nuevo amanecer, un amanecer de gozo y esperanza. Hermanos, es crucial recibir la dirección del Señor en lo que hacemos como en lo que estemos pensando hacer. Vivir sin la presencia y la dirección de Cristo es estar expuestos a que una gran parte de nuestros esfuerzos resulten en un completo fracaso, por más conocimiento y experimentados que creamos ser. Es sorprendente cómo el Señor se identifica y comprende nuestras necesidades materiales. Jesús les pregunta: ¿pescaron algo de comer? Él conoce tus necesidades. Y no solo las conoce, sino que Él es la fuente de provisión, tanto para sus discípulos en aquel momento como para cada uno de nosotros. Y por el otro lado, hermanos, notemos la obediencia de ellos al mandato de Cristo. La obediencia a su palabra, seguir su voluntad, es crucial para obtener su bendición. Es entonces cuando Juan reconoce a Jesús y le dice a Pedro: es el Señor. Sus ojos se abrieron. Su acto de obediencia les llevó a experimentar el milagro de la pesca. Y vieron que quien estaba esperándoles en la playa era Jesús, resucitado. Cuando llegaron a tierra,
vieron brasas ardiendo, con un pescado sobre ellas y pan. Y les dice: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Y luego la invitación: vengan a desayunar. Es importante destacar que Jesús resucitado está invitando a sus discípulos a comer. Esta es una representación de su dimensión humana, de su resurrección corporal, de su ejemplo de servicio y de comunión. El versículo 13 dice: vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Aquí se entrecruza lo material y lo espiritual, el hambre material y el aspecto espiritual de compartir, de reflexionar acerca de la provisión de Dios y de su misericordia. Pedro, ante la presencia de Jesús, viendo aquellas brasas con fuego, pudo recordar con dolor en su corazón aquella noche que negó a su Señor cuando se calentaba frente a un fogón. Por su lado, Tomás pudo haber estado reflexionando cómo él fue capaz, semanas atrás, de estar pidiendo pruebas de la resurrección de Jesús. Pero aquella mañana disfrutaron de la comunión con Cristo. Pudieron experimentar la misericordia y la bondad de Dios. Aquel fue un amanecer en el que los discípulos, al gozar de la presencia del Señor Jesucristo, confirmaron su fe. La crisis había pasado. Estaban listos para permanecer fieles a su llamado. A la luz de este pasaje, reflexiona. Toma un tiempo y medita. ¿Cómo esperas vivir tu fe en Cristo cuando ya no haya cuarentena obligatoria y haya terminado esta emergencia de salud? Como dijimos, seguir igualito que antes sería triste y lamentable. Seguro volverás a tu trabajo o a buscar uno nuevo, pero ¿cómo lo harás? Sin seguir las instrucciones de Cristo escritas en su palabra, conformando a las normas de este mundo, ¿o lo harás con una fe fortalecida por la presencia de Jesús resucitado, victorioso, siguiendo su voluntad? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo aquello que te aleja de Cristo? Oremos. Padre nuestro, gracias por permitirnos venir a tu presencia santa. Te rogamos, Señor, que perdones nuestras ofensas y que de igual manera estemos dispuestos a perdonar a quienes nos ofenden. Ayúdanos a pasar estos días confiando en ti. Pedimos tu consuelo y tu dirección. Anhelamos disfrutar de tu presencia y que tu Espíritu nos ilumine en medio de la oscuridad de este mundo. Que en estos próximos días vivamos confiando siempre en ti, esperando en ti. Nos unimos al rey David cuando exclamó: hubiera yo desmayado si no creyese que veré tu bondad en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese mi corazón, sí, espera en Jehová. Recordar en tu palabra aquel amanecer del que gozaron tus discípulos en el lago de Galilea, me alienta a saber que tu presencia trae un nuevo amanecer,
que tú, Señor, estás proveyendo a nuestras necesidades materiales y a las del Espíritu. Que tú cubres todas nuestras necesidades. Así, Señor, intercedemos ante ti por nuestros hermanos enfermos. Rogamos que tú pongas tu mano de sanidad y de consuelo. Por nuestros hermanos sufriendo cáncer o contagiados por el COVID-19 o por cualquier otra enfermedad o dolor. Ten misericordia, Señor. Pon tu mano sanadora. Llena nuestros corazones con tu paz. Que cada día aprenda a esperar en ti, a descansar en ti, a ser diligente con mis responsabilidades, a tener prudencia al salir de casa y a cuidar mi cuerpo, sabiendo que es templo y morada de tu Espíritu. Rogamos por nuestros familiares. Te invito, hermano, a que en este momento ores por nombre, por tu esposa o tu esposo, tus hijos, nietos y bisnietos si los tienes, y por cualquier otro familiar que esté necesitado, que esté alejado de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a procurar estar en paz con todos, en particular con los de mi casa, a ser pacificador, a perdonar. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que han perdido sus trabajos. Abre puertas, que su fe no decaiga y esperen en ti. Pero también damos gracias por nuestros hermanos que en medio de estas crisis tú le has provisto de trabajo. Señor, que aprendamos a confiar que tú respondes en tu tiempo. También te damos gracias por nuestros hermanos que han traído sus diezmos, ofrendas y promesas de fe. Recibe nuestra oración en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.